¿Qué tal? Buenos días, buen domingo para todos. Bueno, hoy le vamos a hacer entrega de un pequeño video donde vamos a comentarles un poquito de todo este mundo que es la carta de porte electrónica, este nuevo sistema que se ha implementado, que aún como todo sistema está en fase de desarrollo, con mucha cantidad de problemas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar a explicar un poquito. Y bueno, les pedimos obviamente que se suscriban al canal y en los comentarios dejen todas sus preguntas y se las iremos respondiendo todas y cada una de ellas. Bueno, la carta de porte electrónica fue una resolución que se tomó en el 2021. La resolución es la 5017/2021 que la sanciona AFIP. La carta de porte electrónica lo que busca hacer es eliminar, según fuentes, es eliminar el problema que se tiene con el papel. Que entendemos que no es la faltante de papel ni la carencia de que no haya tinta, sino el problema termina en los archivos. Recuerden que toda empresa tiene que conservar la documentación no menos de 2 años, con lo cual imaginemos que el volumen de cartas de porte que maneja una terminal, un puerto, es muy grande. Así que lo que se buscó hacer en conjunto entre el Estado y las empresas cerealeras fue poder sacar ese volumen, ese archivo gigante que acarrea un montón de problemas, como son determinadas pérdidas de información porque están mal conservados los archivos. Obviamente existe una reducción de costos a favor de la empresa, porque ya no va a tener la obligación de imprimir la carta de porte. No tienen obligación, pero sí quien quiere imprimir la carta de porte lo va a poder hacer. Bueno, la carta de porte electrónica, la obligación es para todo tipo de empresa que realice transportes de cereales. Únicamente quien se encuentra exceptuado de esta obligación es aquel que realice transporte internacional. Siempre y cuando corresponda a operaciones de importación u exportación. Y tiene que existir lo que es un respaldo por documentación de aduana mediante las normativas vigentes. Esa es la única excepción que existe respecto de la aportación de la carta de porte en el caso de lo que son cereales, oleaginosas y derivados. Bien, ahora, ¿quiénes son las únicas personas que pueden solicitar la emisión de una carta de porte? Y esto que les voy a comentar ahora es sumamente importante, y más hoy por hoy con la carta de porte. Las únicas personas que pueden pedir la emisión son las personas que están incluidas bajo el sistema informático simplificado SISA, que eso es otra resolución que se tomó en el año 2018. El 17 de septiembre del 2018
se hizo esta resolución, que es la 4310. Bien, ¿quiénes son los que la pueden solicitar? Lo que son productores de granos inscriptos frente a FIP y los operadores de comercio de granos que dispongan de una o más plantas habilitadas para el ingreso y egreso de granos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que aparte se encuentren declaradas en el Registro Único de Operadores de Cadena Agroindustriales RUCA, y tienen que estar autorizados mediante resolución de AFIP. Estas son las únicas personas que pueden solicitar y emitir una carta de porte electrónico. ¿Por qué hago este comentario y de repente hago este paréntesis? Porque uno de los problemas, o mejor dicho, más que problema, una de las inquietudes que se nos fue planteando, era que existía la posibilidad que estas personas, con nuestros datos, emitieran una carta de porte por un viaje que jamás existió. Lo cual eso podría generar, por ejemplo, que se denuncie como robada una mercadería, extraviada, que nunca llegó a destino. Podría generar un montón de cuestiones. Entonces, acá es donde sería importante que el Estado hiciera un sistema de verificación. Días atrás lo explicamos en Un Mundo 18 Ruedas, algunas situaciones que se podrían tomar como medida de seguridad, porque anteriormente la carta de deporte en formato papel se hacía por triplicado y se firmaba. Firmaba quién era el cargador y quién transportaba la mercadería, y luego quién la recepcionaba a dicha mercadería. Hoy por hoy eso no existe. Entonces, mucho cuidado con esto, y va a haber que estar muy atento a lo que podríamos llamar piratería informática, lo que es manipulación de información sensible, porque hoy por hoy no hay ninguna medida de seguridad a donde a la hora que se emita la carta de porte por parte del transportista haya un sistema de aceptación a través de emitir un código, a través de un mensaje que nos llegue al teléfono, algo en el cual nosotros podamos hacer la verificación que realmente estamos cargando esa mercadería. Después, si quieren y quieren que profundicemos un poco más los riesgos en la carta de porte electrónica, dejen sus comentarios si es un tema de preocupación, y vamos a estar ahí ampliando y llevando un poco más de información respecto de esto. Bueno, vamos a pasar a explicar un poquito cuáles son los requisitos para conformar una carta de porte electrónica. Bueno, lo primero es tener un quit. ¿Qué es el quit? El quit es la clave única de identificación tributaria. Eso significa quit. Después hay que tener registrados los datos biométricos según establece la Resolución General 2811/2010 de AFIP. Después tienen que tener presentado lo que son las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Eso viene a ser la declaración jurada de IVA. Y con un detalle fundamental, tienen que ser los 12 periodos fiscales. Con lo cual, eso quiere decir que si la empresa que nos va a cargar, sea directamente de campo, esa empresa agropecuaria, o sea una planta
tiene alguna irregularidad, o sea, debe IVA, o de hecho, más simple aún, no hizo la presentación del año, bueno, esa persona no va a poder emitir, o esa empresa, la carta de porte. Bien, y después tiene que tener presentado lo que es la declaración jurada de ganancias. Y por último, tiene que tener el domicilio fiscal electrónico actualizado al día. Si no, lo que termina sucediendo, AFIP bloquea ese quit. ¿Por qué? Porque no coincide el domicilio fiscal electrónico con su domicilio relativo actual. Esos datos son importantes porque hoy por hoy, con la carta de porte electrónica, lo mismo, exactamente lo mismo, le sucede al transportista. Cuando el transportista tenga alguna irregularidad en AFIP, le va a pasar lo mismo. Cuando el cargador de la mercadería ingrese su quit y deba IVA, ingresos brutos, ganancias, o simplemente no actualizó sus datos, o sea, esa persona se mudó y no cambió su información, se le va a anular el quit. Va a quedar bloqueado. Con lo cual va a ser un impedimento para poder trabajar. Así que atención y mucho cuidado, porque hoy por hoy es diferente a como era antes. Antes se emitía el CTG, se completaba la carta de porte con los datos y se imprimía. Hoy toda la información tributaria pasa por AFIP. Y si hay alguna anomalía, vamos a quedar bloqueados. Dato importantísimo a tener en cuenta, porque esa situación ya la han comentado varios colegas camioneros que les ha sucedido y se han visto envueltos en que por una simple, como les digo, el domicilio electrónico que no coincidía, terminaron por no poder cargar. Así que bueno, muchachos, si hay alguna irregularidad, tratemos de solucionarla, y más cuando es información, para no perder la posibilidad de trabajo. Bien, bueno, la carta de porte se sigue emitiendo desde la vieja y querida página de la AFIP, que es www.afip.gov.ar. Ahí es donde nosotros vamos a descargar nuestra carta de porte electrónica, o es donde el emisor la va a generar. Obviamente cada uno tiene su clave personal y bueno, tiene accesos concebidos, y bueno, no son los mismos accesos los que tiene el generador de la carta de porte electrónica que nosotros, que somos receptores, al igual que son los quienes reciben la mercadería: terminales portuarias, acopiadores, fabricantes que usen su producto para crear alimento para animales, etc. Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que es la validez de los comprobantes. La carta de porte tiene una validez o un tiempo de vencimiento. Por lo general, el vencimiento de la carta de porte iba de la mano ¿con qué? Con el vencimiento del cupo. Hablo en el caso que vamos al puerto, no cuando vamos a una planta. Bien, la validez de la carta de porte electrónica se determina teniendo en cuenta los kilómetros a recorrer y el tipo de transporte a utilizar. La carta de porte automotor va a tener una validez máxima de 5 días. 5 días. Mientras que la diferencia que hay, ojo con este dato, la carta de porte ferroviaria tiene 30 días, pero la automotor de carga tiene 5 días.
Bien, la única excepción por lo que ese lapso de tiempo se puede prolongar es lo que AFIP denomina como contingencias. ¿Qué son contingencias? Por ejemplo, en el caso de un camión, transporte automotor, que es lo que nos compete a nosotros, una falla mecánica o una rotura que impida en tiempo y forma poder entregar dicha mercadería. Obviamente tenemos la opción de reparar la unidad en el lapso de tiempo más corto que tengamos y entregar la mercadería, o en su defecto se puede transportar en otro vehículo. Obviamente hay que hacer ahí un pequeño trámite, cambiar algunos datos en las cartas de porte y se entregará la mercadería. Les recuerdo que la carta de porte, para quien no sabía, la carta de porte entró en vigencia el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Y a partir del mes de noviembre era de obligatoriedad el uso de la carta de porte electrónica. O sea que nos dieron septiembre y octubre, ¿para qué? Para aprender a utilizarla y para que las empresas se capacitaran en infraestructura para que pudieran generar cartas de porte electrónica.